Vamos a ver dos versículos hoy. Hoy tenemos una predicación aparte del estudio que venimos haciendo de la carta de Santiago. Hoy veremos algo, una reflexión al fin de año. Hay dos versículos que tenemos que mirar con ópticas diferentes. El uno es Génesis 42:36. Génesis 42:36 es la parte final de este versículo y dice así: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. De la parte final que quiero que estudiemos el día de hoy. Contra mí son todas estas cosas. Y como versículo, como si fuese contrario, vamos a Romanos 8:28. Recuerden, contra mí son todas estas cosas, contra mí. Y Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, casi que no sabemos todos, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos dos versículos, dos partes de dos versículos, que parece que fueran contrarios, o son contrarios, vamos a verlo. Contra mí son todas estas cosas, y el otro, todas las cosas me ayudan a bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí tu iglesia, tu pequeño remanente, dispuestos con los corazones, dispuestos el corazón, la mente, para atender a tu palabra, para atender tus instrucciones, para escuchar tus dichos, para escuchar tus consejos, Señor, el gran eterno, precioso consejo que nos has dejado, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, para la ayuda en momentos difíciles por los que pasa el mundo entero, la iglesia sobre todo también. Señor, estamos aquí delante de ti, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que la lucha no ha sido fácil, que la lucha continúa, que seguimos en una guerra, en una batalla donde el enemigo es poderoso, donde el enemigo tiene armas potentes, pero no se nos ha dotado a nosotros de armas más potentes si nosotros tenemos al Salvador, al superpoderoso, al que nos ayuda, al que está con nosotros. Te pedimos, Señor, que este mensaje quede en nuestras mentes para tu gloria, para tu honor, para tu honra, para tu sabiduría, Señor. Señor, muchas veces queremos confesarte que vamos a la Escritura y nos llenamos de aliento, nos llenamos de fuerza, pero vienen las dificultades y caemos, tropezamos, nos desanimamos, hasta ni te amamos, Señor. Así que te pido que este mensaje, que es el de uno de los últimos del fin del año, sea de exhortación y de ánimo para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Hace unos días, empezó a cuartear el tiempo, ¿cierto? Teníamos un clima de mucha lluvia y empezó como a cuartear, a cambiar el tiempo. Y me dirigía a una reunión que yo tenía en el poblado, al sur de la ciudad, y en un puente de la ciudad, en medio de un pequeño trancón navideño, miré hacia mi destino y se veía completamente cerrado. No se veían ni los edificios del poblado por el aguacero tan fuerte que estaba cayendo. Eran rayos y centellas. Pero por mi posición en el puente, podía mirar hacia el norte y veía que en el norte había sol. Se colaban los rayos entre las nubes y yo veía hacia allá, yo iba hacia allá, hacia el sur, en un aguacero tremendo, se veían hasta los rayos, pero miraba hacia el norte y veía una situación muy distinta, ¿cierto?
La visión hacia el norte era completamente agradable y la visión para el sur era completamente desagradable, llena de oscuridad y de tormenta. Pero todo dependía de para dónde estuviera yo mirando. Para el sur, oscuro; para el norte había luz y había brillo. Y así, de la misma manera, es la vida, con sus luces y sus sombras, con su luz y con sus tinieblas. Algunas veces no nos vemos, no vemos sino oscuridad y tempestad. Otras veces nuestros ojos están llenos de brillo y de mucha luz. Inclusive esa misma luz no deja ver que a nuestro alrededor hay muchas tinieblas. Nuestra imagen o concepción o nuestra visión de lo que tenemos al frente de nosotros dependerá de donde nosotros nos paremos a observar, de donde estamos parados a ver la situación. En este texto vemos dos sentidos, vemos dos imágenes, vemos dos concepciones diferentes. Una, la de Jacob, que no veía sino el lado oscuro y dijo: contra mí son todas estas cosas. Y por otro lado, Pablo, en el lado opuesto, dijo: todas las cosas me ayudan a vivir. Miremos en detalle para que entendamos y nos beneficiemos de estos dos textos. Contra mí son todas estas cosas. Esa fue la exclamación de Jacob en un momento de su vida cuando todas las dificultades se habían acumulado. Acuérdense, la hambruna que estaban sufriendo, había perdido a su hijo José. Entonces, en este pasaje, en este relato, él envía a sus hijos a Egipto porque se sabía que en Egipto había alimento. Y José, él no sabía, José estaba con un cargo preeminente en Egipto. La hambruna se había generalizado y también ya había llegado a Canaán. Así que Jacob envió a sus hijos a Egipto para que compraran alimentos. Eso está entre el versículo 1 y 5. José vio a sus hermanos, los conoció, pero los puso a prueba, acusándolos como en 3 o 4 ocasiones de ser espías. Los retuvo como presos. Eso está entre el verso 6 y el verso 17. Pero después de 3 días de tener a los hermanos bajo custodia, José cambió de plan y sugirió poner en la cárcel solo a uno de ellos, mientras los otros regresaban. José tomó entre ellos a Simeón, verso 24, mientras que los otros regresaban a Canaán con el grano. Si no regresaban con el hermano menor, Simeón moriría. Cuando los hermanos llegaron hasta donde estaba Jacob, su padre, a llevarle semejante noticia, llegaron con el grano, pero no llegaron con uno menos de los hermanos, le contaron todo lo acontecido. El padre, absolutamente contristado, porque creía que otro de sus hijos ya había muerto. No parece Simeón, verso 36, y se rehusó a que Benjamín fuese con ellos. Ya había perdido a José. Entonces ya no estaba Simeón y también tenían que llevar a Benjamín. Entonces la situación de Jacob era muy difícil y de ahí es donde encontramos ese versículo que él desesperadamente dice: contra mí son todas estas cosas. Pobre Jacob. Cuánta soledad, que no es como ahora que van en el vuelo de la mañana y regresan en la tarde. No, eran muchos días, no había comunicación. Cuánta soledad, cuánta amargura por haber tenía él y la expresó de esa manera. Él, a la edad que tenía, era para que él estuviese contando a sus familias, a la tribu entera, estuviera contando sus victorias y sus triunfos en la vida. Pero no, estaba lleno de amargura y resentimiento en esos momentos. Nada iba bien. Inclusive, todo empezó a deteriorarse desde el momento preciso en que desapareció. Como siempre, en la vida de Jacob, todas estas situaciones eran producto también de sí mismo. Él mismo había construido la relación con sus hijos sobre esa deshonestidad y las mentiras. Nadie confiaba en nadie. Todos se cuidaban de todos. Jacob tenía mucho miedo de perder a ese tercer hijo.
José, Simeón y ahora también Benjamín. Imposible, creía que ya no lo podía soportar. Sin embargo, Dios usó a sus propios hijos para mostrarle una nueva posibilidad, pero se daría cuenta de ella más adelante. Jacob no se imaginaba que Dios estaba para darle una maravillosa noticia, una maravillosa experiencia, y era el reencuentro con su hijo José, que tanto le había dolido en su vida haberlo perdido. Ese grito de angustia que él dio, porque él seguro no lo dijo tranquilo, no, él lo dijo con angustia. Ese grito de angustia quizás nos puede mostrar a nosotros varias causas, y ahí donde nosotros podemos identificarnos en más de una de ellas. Todas las cosas están hechas para nuestro beneficio, pero cuando pasan las cosas quizás gritamos como Jacob. La primera que podemos encontrar es la angustia. Nos hace ver un panorama errado. Cuando estamos angustiados parece que se pusiera un descansador de pantalla sobre lo que nosotros vemos, y estamos viendo algo muy distinto. Jacob tenía poco conocimiento de lo que realmente estaba pasando en Egipto. Él dijo, José está muerto, pero no era cierto. Simeón está muerto, tampoco era cierto, y estaba salvo. Ahora te vas a llevar a Benjamín. Es cierto, si iban a llevar a Benjamín, pero ¿con qué fin? Era para traer una bendición a la familia. Pero él, en su angustia, él no veía el panorama. Y concluyó en el verso 38, y él dijo, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Él seguía en su angustia, y al final de remate dijo, me van a hacer morir de angustia. Voy a ir al sepulcro, a la tumba, en absoluta angustia. La angustia lo hacía ver un panorama distinto. Muy al contrario, estos serán los 17 años más felices de su vida. Él habló con mucha ligereza, habló con un conocimiento parcial de lo que él estaba percibiendo. Ahora, mirémonos nosotros. ¿No es verdad que con frecuencia sacamos conclusiones sobre conocimientos muy escasos? Ante el primer atisbo de alguna dificultad, ya estamos tomando conclusiones. Ya estamos diciendo, no, esto ya se acabó. Sin saber, sin conocer todos los hechos. Con ligereza podemos decir, contra mí son todas estas. Esa ligereza que nosotros los cristianos muchas veces tenemos, y nos pronunciamos adversamente teniendo situaciones o datos escasos de lo que está pasando. Cuando sí esperamos con paciencia, veíamos que todo tenía un fin, que todo tenía un propósito. Quizás aquellas personas, se me viene a la mente, los que iban camino a Emaús, ¿cómo iban? Desesperados, tristes. Nuestro líder acaba de ser muerto. ¿Para dónde vamos a coger? Ellos no estaban viendo todo el panorama. Ellos no estaban viendo, no estaban recordando las palabras que el mismo maestro les había dicho. En penumbra muchas veces nosotros clamamos, contra mí son todas estas cosas. Enferma mi mamá, un hermano enfermo, no me pagan en el trabajo. Empiezo a sumar una cantidad de cosas y concluimos que contra mí son todas estas cosas. ¿Por qué a mí? Ese es el primer evento. La angustia nos hace ver un panorama errado de lo que está pasando. Segundo, hay un fatal olvido de una promesa. Es un fatal olvido de la promesa. Y vamos todos a Génesis 28 para ver qué promesa le había hecho Dios a Jacob que se le estaban olvidando en este momento. Génesis 28, 12. Vamos a leer el 12 y el 15. El 12, 13 y 15. Dice así, Génesis 28, 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Mire que empezó a darle promesas.
Verso 15. He aquí, ¿yo qué? ¿Yo estoy con quién? Contigo. Le está diciendo Jehová, le está diciendo Dios, yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres. Pero a él se le había olvidado. Él lo único que estaba diciendo era, contra mí son todas estas cosas. Y volveré a traerte a esta tierra porque yo qué, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El fatal olvido de una promesa. En los momentos de absoluta desesperación nuestra, tenemos unas promesas que el Señor nos ha entregado a nosotros que en ese momento parece que se diluyeran. Un año 2020 difícil, sí. Un año 2021 difícil, sí. Pero las promesas están ahí. Las promesas no se han borrado de la Sagrada Escritura. Al día siguiente, este viajero, Jacob, siguió su camino consolado y fortalecido, pero ahora, en este momento, lo que estamos leyendo ahora, se le había olvidado aquella promesa. No te dejaré hasta tanto que haya hecho todo lo que te dije. Y aún así él exclama, contra mí son todas estas cosas. Cada paso que el Señor da para cumplir sus propósitos, para cumplir todo lo que él ha prometido, son pasos que son dados por él. Nosotros estamos en ese camino, nosotros estamos en esa vereda, nosotros estamos en un camino que el Señor ha trazado para los hijos, ha trazado para su iglesia. Igual que Jacob, nosotros tenemos memorias muy cortas sobre la fidelidad de Dios a sus promesas. Memoria cortica, sí, pequeñita. Nos olvidamos lo que él ha dicho. Del mismo Deuteronomio, miren Deuteronomio 31:8, como dice, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni qué, ni te intimides. Desde el principio están las promesas. Esta promesa también la encontramos en Josué 1:5, la que acabé de leer, la encontramos en Salmo 94:14. Una promesa semejante está en el momento en que el Señor estaba partiendo. En Mateo 28:20 dije, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero en las horas más terribles de nuestra oscuridad decimos, contra mí son todas estas cosas. Otra causa. Hay un razonamiento no correcto. Un razonamiento no correcto. Razonaba solamente en lo cercano, lo que estaba viendo ahí, lo que veían sus ojos, y se le olvidó todo lo demás y minimizó el poder de Dios, limitó el poder de Dios y no hizo caso a ese carácter y a esa inmutabilidad del carácter de Dios que él ya conocía. Se dejó llevar por unos sentimientos naturales inmediatos, lo cual lo hizo razonar de una manera que no es, lo cual nos llama a nosotros la atención. Cuando tengamos una dificultad, no tenemos que razonar inmediatamente. Pensemos. Oremos. Vamos al Señor para ver el Señor qué nos trae. El plan de Dios para Jacob era muy poderoso. Era de largura de días. Jacob solamente estaba pensando en lo presente. Y con ese presente estaba diciendo, contra mí son todas estas. Nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, en algunas circunstancias, estamos razonando incorrectamente. Limitamos a Dios. Vemos solamente lo que tenemos delante de nuestros ojos, ese presente, lo visible, y erramos grandemente en cuál es el propósito de Dios. En Juan 11, del 21 al 27, vemos a Marta de Betania, que Marta de Betania limitó al Señor de tres maneras. Cuando el Señor los visitó, cuando fue la muerte de Lázaro. Lo limitó en cuanto a su poder, en cuanto a lo que él podía hacer. Miren cómo él dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿No alcanzó a pensar que él podía haber impedido la muerte de su hermano desde lejos? El Señor lo podía hacer. Pero no, tenía que estar presente ahí para que le cogiera la mano y no se muriera. No, él lo limitó, inclusive ella lo limitó en cuanto al tiempo. Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero,
Claro, la doctrina la tenía perfecta, es cierto, pero ¿por qué el Señor no podía resucitarlo ahí? No lo creía posible en aquel momento, lo limitó en cuanto al poder. Y él ya está podrido ya. Ya lleva 4 días de muerto, Señor. Ya, ¿qué vas a poder hacer ahí? Limitó al Señor. Su escasa visión, teniendo al maestro ahí, su escasa visión hizo que Dios limitara a Dios en su poder. Si Cristo tenía poder para hacerlo, lo podía hacer sin hacer caso del lugar, tiempo o alguna dificultad. Podía tener 4 días de muerto, 25 días de muerto, los que fueran, lo iba a resucitar. Y así es nuestro caso. Lo que Cristo ha prometido es poderoso para hacer lo que, y lo hará. Amén. Lo hará. En cada promesa que Él ha dejado, con rúbrica en la Sagrada Escritura, se va a cumplir cada una de ellas. Para que nuestro razonamiento sea válido, entonces nosotros tenemos que tener una lógica real de las cosas, nos tienen que contar toda la historia, pero nosotros no estamos limitando a Dios en cuanto a su poder. Y otra causa principal y la última de estas es que tenía un corazón, en ese momento era un corazón tenue en confianza y fe en el Señor. Jacob estaba desconfiando de Dios. No tuvo en cuenta que él lo había bendecido, que lo había guardado del todo el pecado que había alrededor en su momento y todo el peligro que él tenía. La fe del anciano no afloraba y le parecía imposible confiar en Dios en este instante. De esa manera estaba deshonrando a Dios, estaba deshonrando las promesas que él había hecho y exclamaba: contra mí son todas estas cosas. En un diccionario que yo consulto mucho, un diccionario de bolsillos como así de grande, de Alfonso Ropero, cosas muy interesantes. Dice así: al final de su vida, Jacob reconoció, al menos de una manera tácita, que el comienzo de su vida había sido ensuciado por el pecado y que no había sido íntegro delante de Dios. En el momento de morir, hace una clara mención de la gracia de Dios que está en Génesis 48:15, más adelante lo vemos, y mostró durante sus últimos días una fe inquebrantable en el Señor. Es más, Jacob, que tenía esa desconfianza, que tenía esa poca fe, fue considerado en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. En 11:21. El mismo Dios no se avergonzó en la Sagrada Escritura de decir: el Dios de Abraham, ¿de qué? De Isaac, ¿y de quién? Y de Jacob. Él no se avergonzó de tenerlo ahí. Y nosotros no actuamos así de la misma manera. Con cuánta facilidad y con cuántas veces nosotros desconfiamos del amor de Dios y escuchamos en nuestras oraciones que dicen: amado Padre Celestial. Le limitamos en su poder, no nos acordamos en el momento de las dificultades y pensamos que inclusive ese Padre Celestial es inferior al Padre terrenal. Somos capaces hasta llegar a eso. Recuerden cuando en Lucas 11:23 dice: si vosotros siendo malos, ¿se acuerdan? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, el Padre terrenal puede dar buenas dádivas a sus hijos, pero entonces el Padre Celestial, ¿qué? Ese es el significado preeminente de Dios como Padre. Dios no falla. Dios no falla. Entonces, en este primer punto, hemos visto lo errado de considerar esas circunstancias adversas alrededor de nuestra vida y tomar con angustia y ver un panorama errado. Nuestra angustia hace que veamos un panorama errado. Nuestra angustia hace que tengamos un fatal olvido de las promesas que Dios ha dado. Esas circunstancias hace que nosotros no tengamos un razonamiento correcto de lo que es Dios y que tengamos un corazón tenue de confianza y de fe. Ese es el panorama de Jacob en ese momento de desesperación. Ahora vamos, porque ese primer punto
yo lo llamé un escogido con la visión nublada. Él era escogido y tenía una visión nublada. Ahora vámonos a ese escogido con una visión diáfana. Un escogido con una visión diáfana. Y ahí, donde brincamos, pegamos ese brinco en cientos de años y llegamos a Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. Todas las cosas. Estas palabras hacen parte de ese capítulo de triunfo que está en Romanos 8. En la Biblia nosotros tenemos una cantidad de promesas que nos sostienen en todas nuestras circunstancias. Y nosotros vemos, inclusive por ahí estaba hojeando una Biblia que la llaman la Biblia de promesas, es Reina Valera del 60, pero han colocado en grisecito donde hay toda una promesa del Señor. Y es maravilloso. Todas las promesas nos ayudan en esas circunstancias. Dios es quien promete. Ojo, Dios es quien promete. Y sabemos que si Él promete, ¿qué? Él va a cumplir en cualquier momento. Vamos a número 23:19. Y esa es la razón por la cual Dios cumple. Número 23:19. Esta es el por qué Dios va a cumplir siempre sus promesas. ¿Dios es qué? Dios no es qué. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo qué y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Todo lo que está en la Sagrada Escritura, ya hay una porción inmensa que se ha cumplido. Y lo otro que falta se cumplirá sí o sí. ¿Crees tú o no creas? Yo no creo en Dios. Mire, es que el hecho de que tú creas o no creas en Dios no importa. Dios existe a pesar de que tú creas o no creas. No sigues a Dios. A Dios no le importa si tú lo sigues o no lo sigues. Créeme, la cantidad de gente que Él va a llevar al cielo, que vamos a vivir también es tan grande, que si a ti no te interesa Dios, tranquilo, no te preocupes. Nosotros nos gozaremos cuando tú entres allá donde vas a entrar. Porque has perdido toda una oportunidad. Ya se te va a acabar el año. Se va a acabar el año. ¿Quién sabe cuántas oportunidades más te va el Señor? Posiblemente esta sea la última. Este es el caso de la promesa que vemos en Romanos 8:28. Dios promete obrar todo para nuestro bien. Punto. Es uno de los versículos más citados por los creyentes, pero a la vez muchas veces muy mal malentendido por la iglesia. Ahora, pidámosle a Dios que nos ayude a entender. Vamos a ver unas partecitas también como vimos en el otro. Ahora, y sabemos que. Cuando dice y sabemos que, es porque este verbo no está aparte, no es metido en la Sagrada Escritura como algo que nosotros podemos recortar, sacarlo de ahí. No, este texto viene de un contexto y no lo podemos tomar como un contexto para justificar nada. Y créeme que los que son buenos para eso ya son aquellos que manejan el Evangelio de prosperidad, pero lo veremos más adelante. Pablo, en este contexto, ha venido hablando que el creyente vive en un mundo caído por el pecado. Eso está en Romanos 8. Es un mundo que está desalineado, salido del propósito de Dios, está fracturado, y eso está en Romanos 18-22. Es decir, sabemos que lo que vemos a nuestro alrededor, en su mayoría, no es bueno y no es recto delante de Dios. Entre los versos 23 y 24, Pablo entra a consolar al creyente recordándole que ese mal, que toda esa penumbra que él ve, en algún momento llegará a su fin y llegará a una nueva creación. Amén. Dios hará todo nuevo, absolutamente todo nuevo, y descansaremos y disfrutaremos el resto de la eternidad con esa redención comprada por Cristo. Ese es el pasaporte. Y el creyente es consolado al colocar su mirada en esa gloria venidera. Tú estás mirando el problema y las dificultades de hoy. No, mira la gloria venidera. Mientras llegue esa gloria, sigamos aquí en este 8:28, sacando como un resumen por ahí.
mientras llega esa gloria, Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, verso 26. Pero ¿en qué nos ayuda? Es que vivimos de este lado de la gloria con dificultades y momentos duros. Muchas veces no comprendemos por lo que estamos atravesando, porque hace parte de ese plan divino, de esos pasos que nosotros tenemos que dar para nuestra santificación, para ajustar nuestro carácter al carácter de Dios. En estos momentos de sufrimiento, de tiempos difíciles, como dice el verso 18, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Imagínense. Intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por ti, intercede por mí, y lo hace, dice la Sagrada Escritura, con gemidos indecibles, conforme a esa voluntad de Dios que está en el verso 26 y 27. Todo esto se lo hace saber en un deseo interno, Dios, para que tú entiendas y busques y comprendas la voluntad de Dios. Hay una voluntad que se va a cumplir. Hay dos agendas, la agenda mía y la agenda del Señor. 100% se cumplirá la agenda del Señor. Si de pronto coincidimos con alguna cosita, gloria a Dios. Y es porque él dejó que coincidiera. Inclusive, cuando no sabemos ni orar, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Luego de este corto recorrido por estos versos anteriores al 28, Pablo dice, y sabemos, o sea, está amarrado ahí. Este saber está conectado con la ayuda del Espíritu Santo en guiar nuestra vida. Él nos conduce a conocer la voluntad de Dios en los momentos más difíciles de sufrimiento mientras estamos aquí en la tierra. Y nos da a saber con confianza y seguridad qué es lo que nosotros debemos hacer. Sigamos leyendo. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Y pues ahí tenemos que hacer una corrección. ¿Será que para recibir la promesa de Dios debo amarlo primero? Eso no es lo que dice ahí. Recordemos que dice el apóstol Juan, ¿nosotros qué? ¿Le amamos a él qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué él qué? Él nos amó primero. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces dependemos del amor de Dios. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la promesa depende en que Dios nos ame a nosotros, pero como reflejo del amor que nosotros retenemos de Dios, lo amamos a él. Pero no es porque nosotros nos hayamos inventado el amor a Dios, no. Él nos amó primero para conseguir esa propiciación de nuestros pecados. Este amor tiene en mente que todas las cosas cooperen para bien porque eres hijo de Dios. Ese es el sentido de la frase, porque eres hijo de Dios. Así que el apóstol Pablo usa las palabras a los que aman a Dios como una forma de identificar a los hijos de Dios. ¿Cómo podemos decir esto de otras palabras? Sabemos que para los que son cristianos, los que conocen el evangelio, los que saben quién es Dios y por tanto lo aman, todo obra para el bien de Dios. Debemos entenderlo de esta manera. Un tercer punto, o continuando en la lectura, todas las cosas le ayudan a bien. Hemos escuchado de varios predicadores, aquellos que tuvimos, bueno, Dios lo hizo de esa manera, que pasásemos por iglesias carismáticas, por iglesias pentecostales. Hemos escuchado de muchos predicadores del Evangelio de Prosperidad que decir que todo obra para Dios, para bien, es que Dios te dará algo mejor de lo que ya tienes ahora. Mejor salud, un mejor carro, una mejor casa, un mejor trabajo. Y eso no es lo que está diciendo Pablo ahí. El bien que menciona Romanos 8:28 no es un mejor carro, no es una mejor salud, no es una mejor casa. En cambio, el bien es que seamos más como Cristo en esta tierra,
como dicen del versículo 29 al 39, lo leen en la casa, es eso, es que nos parezcamos más a Cristo. Todo lo que obra para bien está para hacernos conformes a la imagen de Jesús. Es llegar a la imagen de Jesús. Esto es importante para el creyente porque de otra manera, ¿cómo una persona que ha perdido un ser querido o que tiene una enfermedad terminal puede creer que todo obra para bien? Y espero que cuando en algún momento recibamos la noticia de un médico que nos diga, uy Luis, estos exámenes están malos. Yo pienso que dándote mucho, te doy un mes de vida. Y pienso que lo que debe inundar nuestros corazones es pensar que era lo mejor que tenía Dios para nuestras vidas en ese momento. En ese momento. Era lo mejor, lo que estaba dentro del establecido por Él, era que yo recibiese esa noticia. Por eso eres llamado a reconocer que todo lo que pasa en tu vida tienes la mirada de Cristo. Tu esperanza consiste en que Dios te ama en Cristo y te ayuda por medio de su Espíritu Santo y usa todo sufrimiento o prueba para un fin mayor. Hay un fin mayor en todo lo que todo lo que nos pasa. Que seas más como Jesús, porque para eso fuiste llamado. No para tener millones porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, vivir en un palacio porque eres hijo del Rey. Basura pentecostal carismática. Solo en Cristo hallaremos la verdadera paz, tranquilidad y sanidad. Solo en Él. Y cuarto, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La magnitud posible del presente sufrimiento que tú tienes no se compara con la magnitud eterna de la gloria de Dios a la cual fuimos llamados. Por favor, todos, todavía tienen el dedito en Romanos 8, vayan a Romanos 8, 18. 10 versículos antes de lo que estamos estudiando. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué? No son comparables, no, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. No importan las circunstancias de ahora, así se acumulen 3, 4, 5 cosas en contra nuestra, no. Dice un pastor en su comentario de este texto, el ser más como Cristo es nuestra meta en la vida. El propósito del Señor para nosotros es crecer en paciencia, humildad, amor, perdón, gracia, mansedumbre, autocontrol y esperanza en Dios. Esto se desarrolla en el campo de las pruebas y el sufrimiento que involucra nuestro llamado. Cuando nos hicieron el llamado, era para eso. Y vamos a pasar pruebas. Y vamos a sufrir tentaciones. Acuérdense en las tentaciones, dándonos las vueltas aquí a nuestra cabeza. Lo que no podemos dejar es que hagan nido aquí y se geste el pecado. El punto de esto no es que todo obra para un bien temporal o terrenal. En cambio, el punto es que todo obra para el bien que nos lleva con seguridad al destino final del creyente, la vida eterna con Dios en la gloria. Ese es el sentido. Otro teólogo, el teólogo Douglas Moo, dice lo siguiente: la promesa para nosotros es que no hay nada en este mundo que Dios no haya usado para ayudarnos en nuestra peregrinación terrenal y que nos lleve seguros y con certeza al destino glorioso de esa peregrinación. Todo lo utiliza Dios. Todo lo ha usado Dios y lo usará para ese propósito, para que se vea reflejado en ese destino glorioso de esta peregrinación que estamos haciendo. Caminamos en la tierra con la mirada en la gloria venidera, sabiendo que nuestro Dios eterno usa todo para nuestro máximo bien, porque nos ama en Cristo y nos ayuda por su Espíritu para hacernos mal como Él. Pregunta: ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con la expresión de Jacob? Contra mí son todas estas cosas. ¿Con cuál nos vamos a quedar?
O la expresión de Pablo, todas las cosas nos ayudan en nuestra vida. Es una decisión nuestra, de cada uno de nosotros. ¿Con cuál nos quedamos? Todo lo que vemos alrededor, nuestras adversidades, nuestras dificultades, salimos de una y nos metimos en otra. Todo eso hace que nosotros pensemos que todo contra mí, pues que le pase algo al vecino o algo al que está al lado a mí en la iglesia, le pase algo a él, nunca le pasa nada. Aparentemente. Pero todo, absolutamente todo lo que ha hecho Dios en este mundo, incluyendo pandemias, incluyendo desastres naturales, incluyendo guerras, incluyendo violencia, incluyendo buenos gobiernos, malos gobiernos, todo está destinado para su bien, para su gloria. Amén. Para los amigos, aquellos que no están en Cristo, el año se está terminando, su tiempo te está consumiendo, se está consumiendo. Posiblemente este sea el último sermón que tú escuches en tu vida, posiblemente también el mío. Y sigues acumulándole ira para el día de la ira. Qué difícil, es tan difícil enamorarse del Señor, que te ha dado todo, tu salud, te ha dado tu educación, tu techo, te ha dado todo, pero es tan difícil enamorarte de alguien que te ha dado tanto, pero si eres capaz de enamorarte de un mundo que está caído y perdido. Posiblemente sea el último, no solamente el último sermón del año, este no es el último del año, pero posiblemente sea el último sermón de tu vida. Vayan a Cristo en arrepentimiento y fe. Si tú vas a Él privadamente, ve a Él pidiéndole fe y pidiéndole arrepentimiento. Y yo te lo digo con total certeza porque lo apoya esta palabra del Señor que es inerrante. Te digo que no serás desechado. Para los niños, cuando ustedes ven que a papá y mamá se le presentan dificultades, claro, tú te puedes angustiar. Papá y mamá perdieron el trabajo, papá y mamá pueden estar enfermos, puede estar enferma la abuelita, una cantidad de cosas. Siempre ten presente que en las dificultades Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Es malo angustiarme? No, somos seres de carne y hueso, tenemos sentimientos. Dios nos hubiera quitado la angustia, la tenemos, pero que nuestra angustia no sobrepase lo que nosotros conocemos de Dios. Para la iglesia, ¿qué hacer o qué decir cuando todo va mal? ¿Qué hacer? Podemos decir como Jacob, ahora, contra mí son todas estas cosas. O podemos decir también, porque es que de verdad, como Job, porque Job lo que hizo fue conocer bastante a Dios en sus dificultades. Job, en Job 42 dijo, 42:5 dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Veo el poder, veo cada uno de tus atributos, lo veo expresado en cada momento de mi vida. El solo mirar el universo nos da a entender la clase de Dios que tenemos. Estamos a punto de estrenar un nuevo telescopio, el James Webb. Es no sé cuántas veces más potente que el Hubble. No sé, es una locura. No sé cuánto más, con ese don que le dio a estos hombres, Dios, científicos, para que lo hicieran, para que crearan esa belleza, vamos a penetrar más en ese universo creado que se mantiene articulado así. O sea, el solo ver el universo nos da a entender que tenemos un Dios absolutamente, ¿qué? Poderoso. Pero que fue capaz de venir a la tierra y morir por aquellos que lo estaban odiando. No sé. O podemos también insistir como Pablo pidiendo 3 veces, Señor, que le quitara el aguijón. Bástate mi gracia, y Dios en todos los casos va a decir,
este es mi plan. Todo será para tu bien. Este es mi plan. Jacob, ese era mi plan. Tranquilízate, ese era mi plan. Ya me conocías, ya te había dado una promesa. Tranquilízate, ese es mi plan. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es Dios. En tiempos cuando todo va mal, es un buen tiempo para dejar que Dios haga con nosotros conforme a su voluntad. En malos tiempos debemos dejar que Dios haga con nosotros conforme a su voluntad. Es un buen tiempo para dejar que Él trabaje en nuestras vidas. Los ejemplos que hemos visto nos muestran que la tierra es un lugar de aprendizaje. Aquí estamos aprendiendo. Esto es una universidad. Dios quiere instruirnos acerca de cómo es Él. Sin embargo, tengamos por seguro que Él no abandona a nadie. Vamos a Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que sufren, porque habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Muy misericordioso y es compasivo. También en Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente. Miren, Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente. ¿Es por cuánto tiempo? Por todo el tiempo, perpetuamente es por todo el tiempo, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. ¿La pandemia fue una pequeña palmadita? Sí. Necesitamos esta enseñanza que nos ha dado el Señor el día de hoy. No sabemos cómo se va a poner esto de aquí en adelante. La sola inflación mundial va a afectar las economías locales impresionantemente. Los que estamos inmiscuidos con empresas, nos estamos dando cuenta que un contenedor de 20 pies valía $2,500 y ahora vale $20,000 o 12,000, ¿no? O sea, no creo equivocarme mucho en las cifras. La inflación global va a afectar el año 2022 de una manera y nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. Ya ensayaron o ya el mundo se dio cuenta que con una pequeña pandemia pueden colapsar el mundo entero. Ahora una que sea de más graves consecuencias. Tenemos que estar preparados. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En tiempos difíciles, cuando todo va mal, acerquémonos y busquemos a Dios. En los momentos que para nosotros son difíciles, cuando vaya todo mal, Dios está cerca. Dios está cerca y está actuando. Hermanos, cuando todo va mal, creamos y confiemos en Dios, pues Él hará cosas maravillosas aún en nuestras situaciones difíciles. Dios usó, volviendo a Jacob y en ese momento, Dios usó esa hambruna para llevar a Israel a Egipto, que está bajo la dirección de José. La nación permanecería allí por 400 años, tal como Dios lo profetizó a Abraham en Génesis 15:13. Ahí está la profecía de que se iban a quedar 400 años. Israel tendría el consuelo de que a pesar de su opresión, algún día Dios le permitiría triunfar sobre Egipto. Triunfar sobre Egipto. Y al final de sus tiempos, al final, Jacob, en el verso 48:3 y en el verso 15, dice así, le dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz y en la tierra de Canaán. Y en el verso 15 le dice, y bendijo a José diciendo, Jacob, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este. Jacob declaró al final de los días que Dios había cuidado de él y que lo había guardado y lo había librado de todo. Amén. Y así hará con nosotros en medio de cualquier dificultad. No nos quedemos con lo que dice Jacob.
quedémonos con lo que dice nuestro hermano y nuestro pastor Pablo. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, Señor, queremos hoy darte infinitas gracias, Señor. Sabemos que hemos pasado, estamos pasando, pasaremos dificultades, pasaremos por momentos difíciles en nuestra vida, la nación, el barrio, la sociedad, mi empresa, en cualquiera de ellas. La circunstancia o el entorno no importa. Sabemos que pueden afectar nuestro ánimo y llevarnos a angustias y llevarnos a tomar decisiones erradas y tomar momentos o tomar circunstancias que no son acordes a ti, Señor. Pedimos que, por lo que hemos visto en tu palabra, que no nos desampares. Permanece con nosotros. Somos débiles. Tú te fortaleces en nuestra debilidad, pero que nuestra debilidad no llegue a odiarte o a no amarte o a pensar que tú no puedes o a pensar de que nos has abandonado, Señor. Ha sido un año en el cual hemos visto tu poder, hemos visto tu sabiduría, hemos visto lo omnipotente que eres, lo omnipresente que eres. Hemos visto cuán maravillosos son tus caminos. Hemos visto y sabemos que hay un plan eterno, un plan que nos muestra tu gloria. Estaremos sentados en aquellas bodas del Cordero, que disfrutaremos de la mejor visión, no de las calles de oro, no de las puertas de perla, no, veremos la visión más extraordinaria que verán nuestros ojos y es ver a nuestro Salvador, es ver a Cristo. Aquí está tu pueblo, Señor, delante de ti, deseoso de que regrese, Señor. Regresa pronto, Señor. Te necesitamos. Urge tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Por tu Santo Espíritu estás en nosotros y te adoramos y te amamos. A veces, Señor, hemos cometido el mismo error y el mismo pecado de Jacob, pero después concluimos que todas estas cosas eran para nuestro bien, que no estábamos viendo todo el panorama, que estábamos mirando para ese sur donde había una tormenta, pero no miramos hacia atrás, a ese norte donde había un sol precioso. Nuestro sol precioso es Cristo, el sol de justicia. Padre, gracias por cada momento en este año, por cada situación en la que tú has intervenido, Señor, y hemos visto tu mano poderosa. Queremos que en este resto de años que queden podamos profundizar más en esta sabiduría que es el tenerte a ti y comprenderte. Queremos enamorarnos más de ti, Señor. Somos limitados. Tu siervo es limitado. Tu siervo por ninguna razón debería estar parado aquí delante de ustedes, porque soy un pecador de labios inmundos, pero tú has destinado que eso fuera, Señor, y te pedimos que todo pastor, todo siervo, haga respetar a aquella comunidad que tiene al frente, porque es la novia de Cristo. Es con la cual se casará en aquellas bodas preciosas, Señor. Te suplicamos que nos llenes de amor, de paciencia, de sabiduría, y que nuestra angustia nunca opaque aquello que nosotros tenemos que ver. Y que concluyamos que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo, así terminen nuestros días en el nombre de Jesús. Amén y amén.